Bueno, muchas gracias por esta importante convocatoria, tanto a nivel presencial como también vía online a través del streaming, para poder participar cada uno de ustedes en este importante evento que estará a cargo de un destacado profesional como es el doctor Camilo Botero. Quiero que me permitan en forma muy breve destacar aspectos importantes de su currículum, como que el doctor Botero es director de la clínica oncológica Dr. Boters Integrative Medicine en Barcelona, España. El doctor Camilo Botero es médico oncólogo experto en medicina integrativa y profesor a su vez de medicina integrativa. El doctor Camilo Botero también es colaborador en formación de médicos antroposóficos en Madrid, España, Perú, Chile y Brasil. Así que, sin más, darles la bienvenida, agradecer muy sinceramente el tiempo que cada uno de ustedes se ha dado, especialmente considerando que es un día viernes, pero no cabe la menor duda que el doctor Camilo Botero, con su enorme experiencia que tiene en medicina oncológica integrativa, va a ser un tremendo aporte para cada uno de los asistentes, tanto como médicos oncólogos, enfermeras, químicos farmacéuticos y obviamente una cantidad importante de amigos cercanos. Así que en nombre de Farmacéutica Zenius y la Fundación Cáncer Vida, le damos la más cordial bienvenida y vamos a arrancar en este momento en honor al tiempo. Así que muchas gracias por su importante participación. Y los dejo con el doctor Camilo Botero. Gracias, Eduardo. Buenas noches a todos y a todas los aquí asistentes y también los que están asistiendo desde cada uno de sus lugares. Entonces, vamos a desarrollar este tema de la oncología integrativa. En la época del primer tercio del siglo XXI, que podemos hablar de una convergencia de paradigmas entre una visión de la oncología que ya comenzaba desde finales del siglo y resurge con la inmunooncología. Vamos a verlo en detalle. Este es el resumen del tema del que vamos a hablar. Primero les voy a presentar el Viscunalbum, luego la oncología integrativa en la época actual, en la época de la inmunooncología, su visión, sus retos, a desarrollar el tema de precancerosis. Vamos a hablar del sistema inmune del siglo XX al siglo XXI, las transformaciones que se han desarrollado en este nivel, y luego del microentorno tumoral. Bien, el muérdago es el Viscunalbum, es una... Es una planta con aplicación en oncología desde hace 100 años. Son los derivados o extractos del Viscunalbum los que se aplican por vía inyectable en pacientes oncológicos. Estos serían los ingredientes de los extractos del Viscun. Tiene glicoproteínas, especialmente las mistelectinas, que son las más activas. Inmunológicamente tiene efectos citotóxicos, tiene inducción de apoptosis y activación de macrófagos y liberación de este perfil de citoquinas de fase aguda. Además, son los responsables de la eosinofilia en el paciente que usa estos extractos. Además, tenemos unos polipéptidos que son el segundo componente en importancia. La viscotoxina tiene unos efectos citotóxicos a través de una porosidad de la membrana, activación de la inmunidad innata a través de los macrófagos, incrementando la fagocitosis y la actividad de los neutrófilos. Todo esto que estoy presentando tiene soporte experimental, documental, hay estudios clínicos. Este es un resumen de todos los estudios que hay sobre el tema. Estos dos son los principales componentes, las mistelectinas, que hay tipo 1, 2, 3, y las viscotoxinas. Cada ampolla de muérdago tiene entonces 3 partes de mistelectina y una parte de viscotoxinas. Además, hay otros componentes como los arabinogalactanos, que son mediadores de inmunes indirectos y estimulan los T-helper, TH1, que son los de fase aguda, e incrementan la actividad de los natural killer. Además, hay flavonoides, hay derivados de quercetina que inducen apoptosis y tienen un efecto antiinflamatorio y antioxidante. Otros compuestos grasos, que son los triterpenos, también son el ácido oleanólico, ursólico, betulínico.
Estos son muy interesantes, están pendientes de desarrollar más investigación en esta línea, ya que son inductores importantes de apoptosis, diferenciación celular y antiangiogénesis, además de sus propiedades antiinflamatorias y efectos antioxidantes. Este es el espectro molecular del viscum, el que está determinado actualmente. Su línea central son las misteleptinas y las viscotoxinas. Las viscotoxinas tienen una acción aquí en la citotoxicidad y también a nivel de la granulocitosis. Los misteleptinas tienen todo este impacto, sobre todo el perfil de inmunidad innata y adquirida, los linfocitos CEL, B, T, los factores estimulantes de colonia, este es leuquinas de fase aguda, proinflamatorias resolutivas de interleuquina 1,6, factor de necrosis tumoral alfa, granulocitos, natural killers y macrófago estimulación. Este es el perfil inmunomodulador del viscum, con su focalidad específicamente centrada en las lectinas, pero es la combinación de viscotoxinas y oligopolisacáridos los que dan el efecto global del viscum album sobre la inmunidad del paciente. Cuando se aplica por vía subcutánea, entonces hay una estimulación de toda la inmunidad inespecífica y específica, una liberación de factor de necrosis tumoral, las interleuquinas 1, 5, 6, 12, interleuquina 2 y gamma interferón. Los efectos medibles son sobre la curva térmica del paciente. El paciente oncológico siempre tiene curvas térmicas muy bajas relacionadas con su inmunosupresión. La recuperación de la temperatura corporal es una señal importante de su reactivación inmunológica, que también se refleja en el perfil del hemograma, sobre todo en la cantidad de leucocitos, de neutrófilos, linfocitos. No se miden tan a menudo las natural killer, pero si se hiciera un perfil más amplio también podríamos determinar su aumento. Esto también entonces se traduce en una gran calidad de vida del paciente oncológico antes, durante y después de los tratamientos oncológicos hospitalarios activos. De modo que reduce las infecciones por la neutropenia febril durante la quimioterapia y después de la quimioterapia y mejora la tolerancia a la radio y quimioterapia. Este es un resumen de todos los estudios que hay sobre este extracto de viscum album. Con el uso prolongado y con el tiempo, es un modulador del dolor, lo cual nos da un muy buen perfil para paliativos y reducir la polifarmacia, por un efecto que tiene sobre las endorfinas y veíamos que también tiene un efecto leve antiinflamatorio. Las influencias más importantes y destacables que más se han estudiado del viscum album son sobre la calidad de vida, mejorando en 22 de 26 reportes una influencia positiva en la calidad de vida, especialmente en la fatiga, el insomnio, la pérdida de apetito, náuseas, vómitos, bienestar emocional, cualidades cognitivas, una funcionalidad de bienestar, cuadros anímicos depresivos con ansiedad y la actividad física. Esto es muy importante en el paciente oncológico. A lo largo de dar soporte durante todas las líneas de tratamiento, también prepara a un paciente antes de la cirugía para rescatarlo de este estado, mejorar su calidad de vida y tolerar los procedimientos de quimiocirugía, radioterapia o quimioterapia. Después de los tratamientos también es importante centrarse en recuperar la capacidad de vida del paciente oncológico. Este sería el perfil, los estudios que hay, otros efectos relevantes que también tienen todo su soporte documental y está a disposición la bibliografía, la inhibición tumoral, una citotoxicidad dosis dependiente, una modulación inmunológica importante, una protección del DNA y una citoprotección del entorno peritumoral, lo cual es muy importante también, y una mejora, como veíamos, en la calidad de vida, con recuperación de los ritmos circadianos de la temperatura. Esto es muy importante y es un indicador directo de la recuperación funcional del paciente y un reflejo
de la restauración de su perfil inmunitario. La hipotermia debajo de 36 grados revela un estado de inmunosupresión, al cual está asociado toda una sintomatología de agotamiento o cansancio. Bien, hay muchos estudios, es la planta más estudiada que hay. Si pones en inglés el nombre popular, mistletoe, ya salen 696 resultados. Los estudios están concentrados entre el 2008 y 2021. Hay estudios, las publicaciones que hay alrededor de 2000 trabajos, solo en el nivel 1A de evidencia, no hay más, ni 2, ni 3, ni 4, hay 1A. Esos son los niveles que hay de evidencia. No hay no hay otros niveles de estudio, hay dificultad para realizarlos, en fin, problemas logísticos. Hay alrededor de 2000 trabajos científicos, 130 estudios clínicos, 40 prospectivos aleatorios, y hay revisiones Cochrane que ya han sido realizadas. Los estudios de eficacia, los más importantes son estos, 25, prospectivos randomizados y prospectivos controlados en 16 tipos de tumores. Y estos 25 contienen 5.000 pacientes que han estudiado supervivencia, periodo libre de enfermedad, remisión tumoral, calidad de vida, manejo de la enfermedad y mejor tolerabilidad a la quimio y a la radioterapia. En una revisión Cochrane del 2008, hay 12 estudios randomizados prospectivos con 3.000 pacientes prácticamente. Determina que hay una reacción local inflamatoria en el sitio de la inyección subcutánea en 1 de 3 pacientes. Hay reacciones sistémicas como tipo fiebre o síntomas pseudogripales en aproximadamente el 10% de los pacientes. Estas reacciones duran 24 horas. Hay reacciones adversas serias muy raras y no hay evidencia de influencias negativas en la supervivencia del paciente con cáncer. Estos puntos de estudio de calidad de vida y prevalencia de efectos relacionados con la quimio y radioterapia, hay beneficios en las terapias encontradas, fueron bastante altos. Los ensayos clínicos con otras aplicaciones parenterales, intrapleural, intravesical, intravenoso, tópico, intratumoral. Son en este momento líneas of label, pero se aplican en diferentes hospitales. También es muy importante la endovenosa, ya que el efecto es dosis dependiente. Para tener una idea, por vía subcutánea podemos alcanzar 200 miligramos 3-4 veces por semana. Por vía endovenosa, el estudio de fase 1 que ahora presentaré, hicieron 3 líneas con pacientes de tumores sólidos avanzados en fase paliativa, con 500 miligramos 3 veces por semana, otra línea 1000 miligramos y otra línea 1500 miligramos 3 veces por semana, mirando tolerancia, eficacia y farmacocinética. O sea que es bastante seguro en ese sentido. También hay tópico a nivel de cáncer escamoso de piel, de cáncer vasocelular. Hay unas aplicaciones tópicas a nivel intrapleural en caso de derrames pleurales recidivantes. En lugar del talcaje se puede aplicar, y hay estudios también, muy pocos, porque es un procedimiento hospitalario, que también hay resultados buenos comparados con el talcaje. Intravesical es muy interesante porque es una vía de abordaje fácil, por través de un sondaje, siguiendo la misma técnica de la BCG, aplicando intravesical 2 gramos, moviendo el paciente en los 4 cuadrantes, 15 minutos cada semana, durante un largo periodo, no hay toxicidad. Hay estudios también sobre esto. Ensayos en calidad de vida es donde más estudios hay. Estudios de farmacocinéticos, hay varios en planificación, el que acabo de decir, y la combinación con otros tratamientos modernos, anticuerpos monoclonales e inmunoterapia. Hay también algunas revisiones. Bien, entonces el intrapleural, ahí está este estudio de pleurodesis química usando doxiciclina y viscunalbum. Estos ensayos, por ejemplo, aquí el disco de los extractos fue menos doloroso, puede ser en acción química la pleurodesis. Sin embargo, el derrame pleural puede ser monitorizado con los extractos en pacientes tratados que sufrieron permeabilidad aérea. Otros ensayos en tiempo de sobrevida de 2013,
Hay varios estudios, solo se los voy a mostrar. Una otra revisión aquí de un metaanálisis, una revisión sistemática en calidad de vida. Este estudio, 26 estudios seleccionados se eligieron, evidencia de una calidad de vida en pacientes positiva inducida por los extractos de biscunalbum. Se necesita clarificar a estudios a más largo plazo en poblaciones más homogéneas. Ensayos clínicos con monoclonales y terapias diana, hay unas revisiones del 2017 y 2018. Estos autores están en Berlín, es un centro de 400 camas, hay oncología integrativa, aplican biscunalbum, quimio, radioterapia y cuerpos monoclonales, es un hospital de la red del Estado. Se llama el Havelhuge y ellos son los que recopilan toda la información de los casos clínicos en Europa. Entonces ellos hacen todos los estudios de seguridad, en este caso, reportes preliminares del uso de anticuerpos monoclonales con biscunalbum. También con otros tipos de seguridad en terapias selectivas. De momento sin encontrar ninguna incompatibilidad. Hay estudios de farmacocinética, seguridad, de aplicación intravenosa. Hay estudios observacionales. Tiene un registro en países de alta farmacovigilancia, como Alemania, Canadá, Corea, Austria, Suecia, Suiza. Estos estudios los ha logrado en Alemania. Existe un registro específico para medicina antroposófica. Entonces, como es un fármaco antroposófica, tiene una línea de registro directa. En otros países, Suiza, Austria, Alemania, como buen uso establecido. Se acepta esta práctica cuando lleva más de 70 años, me parece, en algún fármaco, se acepta como buen uso establecido, se homologa este medicamento. Retos, complejidad del producto, los ingredientes son bioactivos complejos, sobre la farmacéutica, aplicación farmacéutica es inyectable, hay que ajustarse a nuevas metodologías de investigación, los estudios son difíciles porque son moléculas no patentables. Entonces la financiación es difícil obtenerla para grandes estudios de nivel 2, 3, 4, o 2, 3, complementar los tratamientos en oncología, los nuevos tratamientos en inmunoterapia, fotoinmunoterapia, oncotermia, con seguridad y eficacia. Este es uno de los retos que tiene. Los logros alcanzados en estos países es el producto más utilizado en el mundo en oncología integrativa. Más de 2.000 publicaciones científicas, se adapta a las exigencias modernas en la investigación, hay que mejorarlas, y hay una seguridad como tratamiento complementario en tratamientos oncológicos clásicos y recientes. Retos futuros, evidenciar más seguridad, financiación de estudios fase 3 y estudios de farmacoeconomía, para demostrar que los pacientes que usan esto gastan menos recursos al tener menos neutropenia febril, al mejorar la calidad de vida. En la fase postquimio, el paciente puede integrarse más rápidamente a la vida sociolaboral, porque ahora tenemos poblaciones enormes de personas cada vez más jóvenes en estado de postcáncer, con un deterioro importante de funciones cognitivas y de funciones vitales, que quedan fuera de los circuitos laborales y sociales. Esto es un aspecto importante a valorar en el futuro. Lo que decíamos de las aplicaciones off-label es el uso intravenoso. Hay mucha experiencia con este tipo de aplicación. Complementa la subcutánea. Se indica cuando hay un rápido deterioro en la calidad de vida del paciente durante los tratamientos o después de los tratamientos, o para prepararlo para un tratamiento intensivo. Cuando hay dolor de difícil manejo de tipo oncológico, se utiliza. Aquí están las bibliografías que soportan cada uno de estos objetivos de tratamiento. Se usan tumores sólidos con o sin metástasis en la fase de cascada metastásica. Si el paciente está estabilizado y de repente comienza una cascada metastásica, es una de las principales indicaciones, aparte de los tratamientos de quimio, radioterapia, cirugía que se puedan establecer. Es complementario en todo momento. Y durante la quimioterapia, para ampliar la tolerancia a la quimioterapia. Ahora que se hacen varias líneas de quimioterapia, entonces necesitamos un paciente que presente una
efectos secundarios compensados para poder obtener unos beneficios terapéuticos y crear este escenario de equilibrio entre toxicidad y beneficio. El muérdago se consigue tanto por vía venosa como por vía subcutánea. Otros usos, otras aplicaciones de beneficios. Hay estabilidad de la enfermedad y del control del tumor, mejora la fatiga asociada al cáncer, el estado general, emocional, cognitivo. Entonces, bien, esto sí en esta página web de Clinical Trials, hay estos simplemente para mostrar que hay registrados varios estudios, que unos ya han sido complicados, otros no. Son diferentes tipos de aplicaciones en cáncer pancreático, en cáncer colorectal, en estadio 4 de cáncer, de pulmón, en vejiga también hay otro en Israel, y gemcitabina en pacientes con tumores sólidos avanzados. Este es un estudio que se hizo recientemente, concluyó, aún está pendiente la publicación para finales de este año, probablemente duró 4 años, se cerró hace poco, con pacientes con tumores sólidos avanzados en fase paliativa. Se tomaron estos pacientes en fase 1 para mirar escalación de dosis y mirar en farmacocinética y seguridad. Se hizo esta aplicación con Elixir M, 3 horas de infusión endovenosa, lunes, miércoles, viernes, semanal, y en tumores sólidos avanzados. Se hicieron 3 ramas, no hay ninguna publicación porque no está oficialmente hecha. Son los datos que hay en el Clinical Trials. Pero aquí están los criterios de inclusión, de exclusión, y entonces está pendiente el resultado. Durante todo el proceso se hicieron tomas de marcadores tumorales. Al final del estudio se continúan haciendo determinaciones de marcadores tumorales. ¿Cómo se vio un buen resultado en la disminución de los marcadores tumorales? Al finalizar y actualmente se va a diseñar un fase 2. Tema complejo, sobre todo financiero y logístico, pero la idea ahora es pasar a un fase 2. Una vez demostrada la farmacocinética, la seguridad y un beneficio sobre el estado oncológico del paciente, se va a entrar en esta fase. En eso están. Primero hay que hacer la publicación del fase 1, que saldrá este año. Este estudio se hizo en el Hopkins y fue dirigido por una investigadora del centro. Bien, ahora les voy a hablar de la oncología integrativa. Este concepto surge con el Viscunalbum hace 100 años. Cuando se aplicó hace 100 años el Viscun en un paciente, en una mujer con cáncer de mama, la idea era mejorar la calidad de vida de esta paciente. Esta paciente, la primera, fue un cáncer de mama en plena Primera Guerra Mundial, fue intervenida quirúrgicamente y se le aplicó radio, que era lo que había en la época. Esta paciente quedó muy cansada, muy deteriorada. La idea era acompañar a esta paciente en su calidad de vida. Esa es la primera intención del muérdago. Mejorar el estado general del paciente. Eso pasaba por recuperar su perfil térmico, su estado general, para que pudiese seguir su curso de vida. Esa era la visión general. Esta clínica de oncología integrativa tiene 100 años, actualmente existe, se llama Arresheim Clinic. Es una clínica integrada a la red social, está en Suiza, y tiene centro de investigación clínica con el muérdago, y entonces allí pues se hace también quimioterapia, no hay radioterapia, pero se hace quimioterapia y anticuerpos monoclonales. Antes de el paciente recibir la quimioterapia, recibe un suero de muérdago para mejorar su estado general y su tolerancia. Y aparte tiene allí también aplicaciones sobre el uso intravenoso del muérdago, en el sentido que lo hemos dicho. Adelante, doctoras, pasen por aquí. Bienvenidas. Bien, estamos en el segundo punto. Adelante. Bien, vamos entonces a desarrollar este temario de la oncología integrativa. La oncología desde 1950. Hay 2 paradigmas, del 1950 hasta nuestros días, y el que sale desde el 2011 hasta ahora, que es el de la inmunoncología. Este primer paradigma, digamos, es microscópico. Se basa en que el cáncer es una enfermedad estrictamente genética,
no interviene ningún otro factor. Se trata de encontrar las causas últimas en la profundidad del genoma de las células. El cáncer es una enfermedad estrictamente genética. El sistema inmune por sí mismo es incapaz de destruir un tumor. Esto era el dogma que existía en el siglo XX. El paradigma se denominó asesinar la célula tumoral, a mayor dosis, mayor eficacia. No se resolvieron no se dieron explicaciones a la progresión metastásica y a la resistencia a la poliquimioterapia. Entonces, este abordaje es microscópico, nos lleva a una pixelación cada vez más profunda para entender los procesos de la enfermedad. En este modelo surgen los antibióticos, los antineoplásicos, los antiinflamatorios, la aspirina, el paracetamol y el ibuprofeno. Y el concepto de salutogénesis queda un poco relegado en segundo plano. Este concepto de visión microscópica se centra en el estudio y el conocimiento profundo de la enfermedad y los sistemas para inhibirlos. Con el modelo hay una visión microscópica que se desarrolla en paralelo desde principios del siglo con la aplicación del muérdago y de la medicina antroposófica, entre otras, que centran su atención en la salutogénesis. Lo interesante ahora es encontrar un punto de convergencia entre una visión microscópica y una visión macroscópica, entre una medicina patogenética y una medicina salutogenética. Sería como los retos de la medicina integrativa, y en este caso de la oncología integrativa. ¿Cómo mejorar la salud de la población, de una persona sana y de una persona enferma? ¿Qué hacer para que una persona no enferme? ¿Cómo prolongar, potenciar la salud? Es la medicina salutogenética. Y es la que plantea desde 1917 en Steiner y el uso del muérdago. El muérdago sale en esa dirección, en esa visión de potenciar la salud del paciente y de las personas. Esta visión microscópica pues lleva a una fragmentación de la unidad, a entender el organismo como un mecanismo, una suma de partes, y va a lo que es medible, cuantificable. Esto nos lleva a una pixelación de la sustancia. Tenemos aquí una estructura molecular y no entendemos el proceso morfogenético, espacial, sino su composición química. Vamos a centrarnos en la sustancia, la forma no importa. No importa los órganos, los tejidos, la arquitectura, importa las células, el genoma y la pixelación de este genoma. Allí tendremos que encontrar las causas últimas. Este es el modelo microscópico, entonces lleva lo que se llama ahora la complejidad, hace niveles de subemergencia hasta descomponer en escala atómica la materia, pero no nos permite entender estos fenómenos que están en escala macroscópica. Es un pensar analítico en dirección a la subemergencia centrada en la sustancia y en lo ponderable, medible, cuantificable. Bien, el paradigma está sustentado, el paradigma asesinar las células desde 1945, ha hecho grandísimas aportaciones, sobre todo ha salido la radioterapia, la quimioterapia, los trasplantes de médula ósea, la cirugía y la terapia hormonal. También ha llegado a un punto de agotamiento de paradigma. Por ejemplo, la destrucción, los propósitos eran destrucción tumoral masiva a la dosis máxima tolerada. Baja respuesta y baja supervivencia a 5 años. Inmunotoxicidad severa. Resistencia a la poliquimioterapia. Los ensayos clínicos potenciaban o daban más valor cuando eran metaanálisis y la N lo mayor posible. Esto parte del criterio de que todos los tumores son iguales, por lo tanto comparables, en una sola persona y en una N de 5.000 pacientes de cáncer gástrico, parte del supuesto de que todos los tumores tienen una homogeneidad tumoral. Y se basa en una estratificación del TNM. Tamaño, nódulos, metástasis. Con esto se ha desarrollado un gran paso en la oncología, con el concepto de que el cáncer es estrictamente un fenómeno genético. Entonces la visión macroscópica.
Son elementos cualitativos, imponderables, espaciales, temporales, está hasta la conciencia. Van a explicar la morfogénesis, la autoorganización, la autosimilitud, el calor, la coherencia y lo que hoy se llama la topobiología. La biología del espacio, no tanto de la célula, sino de la ocupación de la célula en el espacio, de la distribución espacial de la célula. Bien, entonces una visión macroscópica que en el concepto de la complejidad permite entender la emergencia. Aquí esto no tiene que ver con la molecularidad. Estas formas del agua no se explican en este nivel. Son un otro nivel que emerge. Es la complejidad en el organismo igual. Hay elementos tangibles y hay elementos intangibles, tan reales como los medibles, porque hacen parte de esa coherencia, de esa unidad. Explican la forma, la coherencia y la similitud. Este modelo ya entiende el tumor como una catástrofe de la forma, una pérdida de la coherencia y una pérdida de la autosimilitud, que no está causalmente implicado en la pixelación ni de la célula, ni del genoma, ni del gen. Entonces, es el nivel que se acepta ahora, emergencia a nivel supramolecular y la coherencia o la convergencia con el nivel molecular. Entonces, se define la enfermedad como un trastorno molecular no regulado por el nivel supramolecular. Nos amplía la visión, los horizontes, y en la oncología del siglo XXI, entonces, es un cambio de paradigma del punto central a lo periférico, de la célula al entorno pericelular, de la lucha contra la carga tumoral hacia la potenciación de mecanismos antitumorales propios del sistema inmune del paciente, destruir la malignidad, pero también potenciar la benignidad. Complementariedad de la quimio con la inmunoestimulación, un modelo integrativo. ¿Qué de nuevo emerge en esta visión? El microentorno tumoral, los linfocitos infiltrantes de tumor, el inmunofenotipo desértico excluido e inflamatorio, la respuesta inflamatoria no resolutiva, la resolutiva y la protumoral inflamación, la morfodisrupción, la matrix extracelular, la topobiología y la mecanotransducción, la sociología celular y la matriz extracelular. Son fenómenos no celulares. Y aquí se va a explicar, se va a entender más la oncogénesis. Entonces, las nuevas vías de abordaje, una en la inmunoedición, que luego lo vamos a hacer, es cuando se diagnostica el paciente, está en fase de escape, la inmunidad está deteriorada, el cáncer se reduce la carga tumoral a costa de una inmunidad suprimida y queda el paciente en fase de escape. Hay que remontar al paciente de la fase de escape en la postquimioterapia para evitar la recurrencia y su deterioro en el estado general. Segundo, reprogramar la morfogénesis inversa, revertir el entorno inmunosupresor, revertir la protumoral inflamación e incluir la dimensión psíquica. En todas ellas hay líneas de investigación abiertas actualmente. Todos tienen puntos se busca aquí, actuando, por ejemplo, a nivel de las prostaglandinas en el receptor 4 de esta prostaglandina. Ahora hay una investigación en centrar en el bloqueo sobre esta proinflamación tumoral, porque es un factor de Hanahan de progresión tumoral, pues bloquear ese entorno peritumoral protumoral inflamatorio. Bien, por ejemplo, hay otros. Vale, entonces el paradigma de la inmunoncología en el 2011 es un tumor, pero emerge en el horizonte la inmunidad. Son dos aspectos, uno micro y otro macroscópico. Potenciar la inmunidad, remontar la fase de escape. La inmunoterapia tiene moderada respuesta y alta supervivencia a 5 años. Se aplica de momento en el 25% de tumores. Y los ensayos clínicos parten de que existe una heterogeneidad tumoral. En cada tumor hay miles de subtipos de tumores. Y un tumor, siendo todos, por ejemplo, de estómago, no es comparable al otro por la heterogeneidad tumoral. Cada vez que se divide el tumor, deja de parecerse a sí mismo, generando un nuevo perfil, una nueva. Por lo tanto, la subestratificación, no solo con el TNM, sino con pixelación de dianas,
e inmunofenotipos. Esto nos llevará en el futuro a la N igual a 1. Un paciente es tan individualizado, tan personalizado, que hablábamos con el doctor ahora, que es imposible comparar el tratamiento o diseñar un tratamiento igual a otro. La N será igual a 1. Es lo que se llama la deconstrucción creativa en medicina. Un cambio de modelo en la valoración de la respuesta. Ya no es la N, cuanto más grande mejor, porque igual estamos comparando manzanas con peras. Debido a la heterogeneidad tumoral, y ya cada vez hay maneras de subestratificar al paciente. De momento, pocas, pero vamos en una dirección de medicina personalizada, predictiva, como hablábamos con el doctor, qué hacer con estos pacientes cuando se les puede diagnosticar que están en la línea de un tumor gástrico o un tumor de vesícula biliar, porque les están operando de una colelitiasis. Y el 4%, me decía el doctor, salen ya neoplasias. Entonces, ¿cómo diagnosticar este paciente y qué hacer con él? Entonces aquí es un paradigma que abre nuevos aspectos. Está el tema de la inmunoterapia, la viscunterapia, entre otros. Puede haber otros, por supuesto, que sean sostenidos, seguros y eficaces. Puede haber más. Pero es uno a considerar en todo este repertorio, tener en cuenta también lo que ahora se relaciona con la nutrición, el microbioma, porque con la inmunodición, con la inmunología se vio que el microbioma modulaba la respuesta al tratamiento, con lo cual abre otras dimensiones. No solo el estroma, sino también más allá, el microbioma. Otros aspectos más sutiles, que la oncología también se está abriendo un camino, porque no es algo que enferma, sino un ser que enferma, con una perspectiva biográfica específica, y el cáncer aparece en un momento de su vida y le divide su vida en dos, un antes y un después. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta el ser, el quién se enferma, no el qué se enferma. Bien, entonces es la integración de todos estos paradigmas, los que nos puede llevar a una visión más humanizada de la medicina, diría. Bien, retos en oncología integrativa del siglo XXI, pues los tratamientos micro van dirigidos a erradicar la célula cancerosa, muy importante, hay que seguir con ello, por supuesto. Es la intervención en patogénesis, pero no de manera unilateral. Hay que llevar también tratamientos dirigidos a modular el entorno que ha hecho posible la formación tumoral, porque solo no se va a ir el terreno. Esto es lo que se llama el terreno, recuperar la red de autorregulación inmune. Esa es la intervención en salutogénesis. Sería esa la misión de la oncología integrativa, trabajar en ese ámbito integrado o medicina integrada, simplemente. Aquí, entonces, sí. Vale, entonces aquí escenarios serían un soporte aquí, revertir los efectos secundarios de la inmunosupresión, la fatiga, el deterioro, la calidad de vida, la progresión tumoral. Hay que hacer unas intervenciones en patogénesis cuando el paciente está enfermo y otras en salutogénesis. Restablecer la curva térmica, muy importante. Recuperar los ritmos circadianos, muy importante. Pacientes terminan durmiendo de día. Ahora ha salido un estudio de que en cáncer de mama la mayor parte de las metástasis y las más agresivas son durante la noche. Hay una cronodisrupción en el cáncer. Superar crisis biográficas, empoderar al paciente, darle resiliencia, herramientas de crecimiento interior, de transformación, de afrontar la vida, que cada vez es más compleja y cada vez sabemos menos. Ahora los inteligentes son los teléfonos. Nutrición, movimiento y creatividad. Estas serían intervenciones en salutogénesis. La precancerosis. Vemos ahora en 2020 hay 19,3 millones en general. Del 2020 al 2040 habrá 28 millones. ¿Dónde están estos pacientes ahora? En 20 años están en fase de precancerosis. Hemos de esperar que los diagnostiquemos de cáncer.
para poderlos tratar. Este es un reto de la visión de la precancerosis. Precancerosis es una progresión entre una inflamación inflamación no resuelta que va a inflamación protumoral, consume inmunidad, lleva a la inmunosupresión y genera inflamación expansiva progresiva. Estos pacientes están en fase de lo que yo llamo normosis, normales, nunca se enferman. Esto es una enfermedad. Nunca se enferman, el sistema inmune está paralizado, no reacciona. He visto pacientes con apendicitis sin fiebre, amigdalitis purulenta sin fiebre, neumonías afebriles. Y yo, ¿pero cómo? Hay una parálisis del sistema inmune. Esto es una normosis, una fase luego lo veremos en la inmunodición exactamente dónde está, en qué fase se encuentra. En Chile las enfermedades no transmisibles son cáncer, 26%. Tenemos aquí el perfil más importante de todos los cánceres: próstata, colorecto, mama, estómago, pulmón. De todas las edades, de todos los sexos. Son estos. ¿Dónde están estos pacientes que en 20 años van a estar sumando aquí? Computando. Están. La próstata en fase de prostatitis crónica silenciosa o prostatitis inflamatoria atrófica, que es la lesión precancerosa, difícil de diagnosticar, pero una próstata ya con una ecografía con signos de prostatitis crónica y calcificación, probablemente en este contexto habrá que hacerle un seguimiento más cercano para poder entender su evolución y evitar una transformación neoplástica. ¿Qué se ha encontrado en estos pacientes? Una disbiosis intestinal. En los especímenes de neoplasia de próstata intervenida se han encontrado microbiomas del intestino, sobre todo Akkermansia y Firmicutes. Entonces hay una translocación bacteriana de la pared del recto hacia la próstata. Si hay una inflamación o una disbiosis en el recto, esto dilata, transparenta las paredes y hay translocación de procesos inflamatorios y translocación de bacterias. Y en la próstata, pues en estos prostatitis crónica. En el colorecto, igual, colitis crónica, disbiosis, intestino permeable, intolerancias alimentarias. Estos pacientes están en un proceso de, con el tiempo, no todos, pero es el camino hacia la transformación neoplásica. ¿Cómo detectarlos? ¿Cómo seguirlos? Aquí están los criterios de temperatura. La precancerosis es un cuadro clínico específico. Se caracteriza por baja temperatura, no reactividad. Luego lo veremos. Más en detalle, se puede documentar. Hablábamos con el doctor que en breve tendremos marcadores moleculares de precancerosis. Antes de la transformación neoplásica podemos tener DNA circulante tumoral, antes de que aparezca la imagen del tumor detectable. Cuando está en el punto ciego del retrovisor del coche, aquí es cuando hemos de detectarlo, pero ¿qué hacemos con él? ¿Qué hacemos? ¿Esperar a que forme un tumor? O ahí tenemos que activar su parte sana, su salutogénesis, estimular, conocer más, tendremos más adelante que avanzar en los inmunofenotipos y potenciar el inmunofenotipo. La mama, está clarísimo, pacientes con mamografías BIRADS 3 o 4, que de un control anual pasan a semestral, es una lesión precancerosa. Es una lesión precancerosa, sobre todo si hay un ingreso masivo por cadena alimentaria de disruptores hormonales, obesidad y otros factores que de momento no están bien tipificados, pero que puede ser un perfil psíquico también muy definido. ¿Vale? Entonces aquí vamos identificando estos perfiles en el estómago. Con el doctor hablábamos, el cirujano oncológico, de la importancia del cáncer gástrico en Chile. Lo nivela casi con Japón, y en Ecuador también es un factor muy importante. La gastritis crónica, con pylori o no, la disbiosis intestinal, la alimentación moderna, los nitritos que hay en la cadena alimentaria, en fin, una serie de factores que están aún por tipificar, son invisibles y están actuando, generando una patología grave, numerosa. Y en pulmón, pues,
la bronquitis crónica silenciosa y los promotores de tumor que ya tenemos conocido. Bien, entonces son nuevos casos de cáncer, 2018, 53.000. Bien, vamos aquí al sistema inmune. Esa era la precancerosis. Vamos al sistema inmune como una red de regulación antineoplásica. Vamos a presentar este concepto que es del siglo XIX, que hoy es considerado el padre de la inmunoncología. Hasta hace poco era simplemente un empírico abandonado por la historia de la medicina. Veamos qué hizo el doctor Cooley, cirujano en Nueva York, en 1985. Recibía tumores exteriorizados gigantes inoperables. ¿Qué hizo? Retomando una tradición que existía de inyectar Streptococcus epidermidis a los pacientes para hacer una inducción febril de 40 grados, 2 o 3 semanas, estamos en la era preantibiótica, preanalgésica, no había antiinflamatorios. Entonces hacía unas inducciones sistemáticas, periódicas, 3 veces por semana, ingresaba el paciente, curvas térmicas écticas, 39-40, 2 días, lisis, otra vez, haciendo esta inducción, documentó 121 sarcomas, 43 carcinomas, mielomas y 6 melanomas, documentó remisión sostenida en el tiempo, con hipertermia inducida. De aquí la importancia de la temperatura. La hipertermia, el síndrome febril y la hipertermia dentro del síndrome febril como un reactivador del sistema inmunológico. Son uno de los pacientes que vivieron muchos años después de este sarcoma, doctor Cooley y sus compañeros, 1890 a 1936. Termogénesis, o diríamos hoy hipertermia endógena inducida, sostenida en el tiempo, hasta lograr una remisión. Esto fue muy común, esto se extendió en Europa, Rusia, América, había varios laboratorios que sacaban extractos de bacterias y esto fue una práctica muy común, muy generalizada. Se abandonó porque luego vinieron otros métodos como la radioterapia, que era más fácil de aplicar, más sencillo, esto era muy complejo, no todos los pacientes lo resistían y era muy individual, de titular la dosis, conseguir las fiebres. Vinieron protocolos más fáciles de aplicar y esto fue pasando al olvido, como la inmunología de la época tampoco supo explicar lo que había, pues pasó como un empírico abandonado por la historia de la medicina. Hoy es el padre de la inmunoncología. En esa época, más tarde, en 1917, el Vizcum como tratamiento complementario a la cirugía y al radio, para mejorar la hipotermia tumoral. Aquí viene una línea de calor, al que me he referido todo este tiempo. El calor en el paciente oncológico. Yo busco en los libros de De Vita y en la oncología la importancia de la baja temperatura. No hay ninguna referencia. Todo paciente oncológico tiene baja temperatura. No toda baja temperatura va a un tumor, pero todo tumor, paciente oncológico, sí está en baja temperatura, excepto linfoma y leucemia. O algún otro tumor muy puntual que debute así, pero es muy excepcional. Todo paciente es hipotérmico. Tienen más frío de lo habitual. En verano no sudan. En invierno se arropan más de lo normal. Si les toman la temperatura, ahora que tenemos termómetros de estos así, tienen una diferencia de temperatura entre los pies y la cabeza de 3 grados. Y la temperatura no es homogénea. Es distópica a un lado o a otro hay más o menos temperatura. Es una distorsión del calor. Muy importante. Entonces, bien. Aquí es importante que en 1957, pues, seguimos con la visión microscópica óptica del linfocito, pues no había más. Entonces, Bornet postula que probablemente el sistema inmune puede ayudar a controlar el tumor. Él se basaba en unas publicaciones en las cuales había unas remisiones, se habían observado en algunos pacientes más supervivencia cuando estaban más altos los linfocitos y los natural killer.
Luego viene el concepto de inmunodición, actualmente documentado, experimentalmente sustentado e irrebatible e irrefutable por el diseño del método. Totalmente comprobado. Es una piedra angular en la inmunología actual, en la inmunoncología actual. Y explicó la oncogénesis. Desde el punto de vista no del gen, ni de la citogenética, ni del ciclo celular, sino desde el punto de vista de la inmunidad. Entonces, son las 3 E de Schreier. La eliminación, el equilibrio y el escape. Un paciente en estado de salud, de salutogénesis, digamos así, está con un sistema inmune activado, funcionando, hiperactivo, capaz de hacer fiebre, capaz de enfermarse en fase aguda y resolver. Con esto consigue cualquier célula que se quiera equivocar, la corrige. Va un tema de autosupresión, mantiene la autosimilitud y la coherencia dentro del sistema. Con el tiempo, yo diría que esta es la primera fase de la vida, de los 0 a los 21 años probablemente, o menos actual, pero es la fase de las inflamaciones agudas, de las inflamaciones resueltas, de las inflamaciones de... Luego viene otro periodo que es el del equilibrio. El sistema inmune ya tiene una sobrecarga que puede ser desde lo anímico hasta lo corpóreo físico. Entonces esta fase es más de los 28 a los 42. Entonces en esta fase pues vienen las situaciones de la vida, las crisis, las dificultades, las no realizaciones, en fin, muchos vectores en contra, no terminan resolviéndose bien. Por un lado está el perfil psíquico, lo destaco, porque es muy importante. Y segundo, por otros factores orgánicos o de medicación crónica prolongada, de inflamación no resuelta, lleva a una pérdida de la actividad del sistema inmune, fase de equilibrio. La siguiente, entonces, es la fase de escape. Aquí hacemos los diagnósticos de cáncer. Aquí, la celularidad transformada neoplásicamente es fotografiable. Medible, cuantificable. Aquí hacemos el diagnóstico, es el T1. ¿Vale? Entonces, aquí la inmunidad está derrotada. El paciente está en fase de escape. Aquí hacemos el diagnóstico. Ahora que hay más doctoras que doctores, son las que hacen el diagnóstico. Entonces, ¿qué pasa ahora? Vamos a tratar al paciente. ¿Qué le hacemos? Disminuir la carga tumoral. El sistema inmune, bueno, va aguantando. Termina el tratamiento, hay reducción de carga tumoral, hemos hecho las líneas, si ha funcionado en la primera, perfecta, si no en la segunda y en la tercera, perfecto. A más líneas, más deterioro del sistema inmune. Se queda el paciente en fase de escape. Vamos a hacerle revisiones periódicas en el periodo libre de enfermedad para detectar lo más precozmente posible una recaída. ¿Qué hacemos con el sistema inmune? Nada. Pregunta el paciente, doctor, ¿qué hago? Vida normal. Vuelva a hacer lo que hizo en el contexto en que se enfermó. Ojo, ¿eh? ¿Debe cambiar la alimentación? No. Dieta mediterránea o atlántica o de los Andes, dieta la del país. ¿Tengo que hacer algo? No, no, no. Esto es un tema orgánico, son las células, son los genes. Esto no tiene que hacer nada. No. Hablamos con el doctor hacia la medicina participativa también. La medicina, los 4 P's. Predictiva, preventiva. Participativa y personalizada. Hacia allá va la medicina, los 4 P. Entonces, tenemos aquí el paciente, queda en fase de escape. Muy bien. Este es el proceso de oncogénesis. Vamos a esperar que no se levante de nuevo este vector para tener que estar encima con nuestros métodos clásicos de reducir el tumor. Bien. Desde 1917, y aquí encontramos, por eso hablo de convergencia de paradigmas, un modelo experimental teórico conceptual que nos permite entender la salutogénesis y el camino de las oncogénesis y el camino de la recuperación. El paciente debe tener aquí un soporte a su sistema inmune. Actualmente no hay ninguno. Hay un soporte con colonias estimulantes de granulocitos en días muy concretos previos a la quimioterapia. Durante 3-4 días, produciendo unos picos de neutrófilos que desaparecen al suspender el tratamiento.
pero sobre el estado inmune no hay ninguna actuación activa, directa, efectiva y segura. Lo único que tenemos ahora, si vamos a mirar en el mundo de la oncología integrativa con más consistencia, coherencia, es el BISC. ¿No hay estudios 3 de fase clínica? No. No hay estudios, son los que hay. Más mucha experiencia y mucha seguridad por países que lo tienen de muy elevados criterios de restricción. Entonces, vamos a ver con este fase 1, si se pasa a un fase 2, y vamos avanzando hasta tener un reconocimiento de la FDA. Vamos en ese camino. Lento, es un camino lento. Pero nos queda la duda, ¿qué hago con el paciente? ¿Está en fase de escape? ¿Se queda en fase de escape? Solo no va a salir. Porque entrar de aquí a aquí, un camino de 14 años, o 20, y aquí se va a quedar. No va a salir solo. Espontáneamente, hay que sacarlo de la fase de escape. Bien, entonces aquí es donde, desde 1917, se propone la viscunterapia, como una inmunoterapia de pequeña escala, no como la gran inmunoterapia, desde el 2011, que permitió revertir un paciente de melanoma metastásico, lo llevó simplemente subiendo su inmunidad, actuando sobre las ocultaciones, las máscaras moleculares que invisibilizaban al tumor frente a un linfocito activado, bloqueando el PDL1, el CTLA4, permitiendo que el linfocito fuera el instrumento más potente que existe para destruir un tumor, permitiendo que actuara, potenciando la benignidad, desapareció la malignidad. Aquí no se habló de ciclo celular, de oncogenes, no. Se actuó aquí y el paciente en fase de escape pasó rápidamente a fase de equilibrio, incluso a fase de eliminación. El estudio del ensayo clínico del 2011, a los 5 años, la remisión en los pacientes que solo habían hecho la rama de ipilimumab era de la supervivencia era del 20%, y los que habían hecho pembrolizumab más ipilimumab tenían un 50% a los 5 años de un melanoma metastásico, que se indicó como segunda línea después del tratamiento existente para el melanoma. O sea que fue un hecho contundente, es una piedra angular en la historia del pensamiento médico y que abre una nueva visión de la salud y de la enfermedad. Una valoración de los 3. La quimioterapia estándar, frecuencia respuesta baja, alta toxicidad, supervivencia 5 años baja, terapias diana, cronificaron la enfermedad, un gran aporte, una frecuencia alta, una toxicidad baja y una supervivencia moderada. El imatinib cambió totalmente el perfil. Aquí tenemos ya la enfermedad crónica. Y la inmunoterapia, una frecuencia de respuesta moderada, una baja toxicidad y una supervivencia a 5 años alta. Ahí están las curvas de uno y de otro. Con lo cual abre un nuevo camino que no está desarrollado, pero ha abierto la puerta a nuevas investigaciones. ¿Cuál era una de las fallas? Esta, el agotamiento de la célula T, que comenzaba a expresar PD1, blancos de acción, puntos en donde el tumor podía actuar para inhibirlos. La expresión de PD1. Otro, la inmunosenescencia. Y hoy sabemos que un linfocito puede estar en 4 fases y cada uno tiene un perfil muy específico de receptores de superficie que lo hacen perfectamente identificable. O está en fase activa, o está en anergia, o está en exhaustación, o está en envejecimiento. Y el envejecimiento no es solo para el linfocito T, sino para las células T, natural killer, dendríticas, células derivadas mieloides, B y macrófagos. Pero lo importante de esto es que por un acortamiento telomérico, el linfocito T entra en una fase de senescencia irreversible. Estas otras fases son reversibles. Senescencia es irreversible, con el agravante de que comienza a generar un paquete de citoquinas proinflamatorias e inmunosupresoras muy importante. Entonces, la quimioterapia aumenta la senescencia
de la población linfocitaria, la exhaustación y la anergia. La inmunoterapia activa el linfocito T, probablemente también el Viscum tenga una acción a este nivel. Esto está a determinar en estudios, futuros estudios, pero es una vía regia para entender la actuación del Viscum en la paradigma de la inmunooncología. Son ventanas nuevas que se nos abren en el paisaje. Los estudios de proinflamación tumoral, esto está actualmente tipificado y es clave para la progresión tumoral. La inflamación ahora ha adquirido otra nomenclatura, otra reconceptualización. Ya se habla de inflamación fisiológica, que tiene un perfil de CD1, de COX-1 específico. No es la falta de inflamación, es una inflamación, dijéramos, una temperatura autorregulada que está continuamente está, dijéramos, en un punto de fuego lento, de cocción, digamos, necesario para la vida, el calor necesario. Luego viene la inflamación resuelta, la no resuelta y la protumoral inflamación. Esa es la inflamación progresiva pretumoral. Y muy importante y tenida en cuenta actualmente dentro de los tratamientos. Se ha descubierto entonces con la inmunooncología que puede haber una inmunidad subversiva. Y esto no se creía que era una línea, la inmunidad era una línea única. Pues no, se puede desdoblar y sacar el perfil fantasma que está a favor del tumor. Y entonces roles protumorales, sobre todo, estos derivados mieloides, que son derivados de un neutrófilo, en un camino intermedio que son altamente inmunosupresores. Neutrófilos, ahora hay neutrófilos 1, 2, 3, que tienen un perfil, un fenotipo totalmente protumoral. Natural killer, linfocitos B y sobre todo las células T regulatorias. Son agentes que están en el entorno peritumoral. Son potentemente inmunosupresores. Entonces, también, claro, todos estos roles protectivos ya han dejado de existir, se ha desdoblado y es una inmunidad subversiva. Quien te defendía ahora te ataca. Esto hay que revertir, este perfil. En el paciente oncológico no es solamente la masa tumoral, sino el entorno que lo ha hecho posible. Por ejemplo, aquí estos macrófagos, fenotipo 2, ahora hay hasta 4 o 5, los neutrófilos 2, los linfocitos T helper 2, que son inflamatorios crónicos persistentes, son protumorogénicos. Todo esto es muy importante. Hay algunos perfiles que se pueden hacer de estas citoquinas y más o menos estadiar al paciente en qué punto se encuentra. Todavía falta más y que sean más accesibles, más baratos, más fáciles de hacer. Esto vendrá. Habrá un cambio muy grande en la determinación de todas estas citoquinas que se harán en saliva o en sudor. Vale, entonces, en la inmunoedición tenemos la inflamación resuelta, en la fase de eliminación, la fase salutogenética. Hay que promover la inflamación. ¿Qué quiere decir esto? Que si un paciente tiene una infección y la puede gestionar, no le demos antiinflamatorios, que tenga fiebre, que se le den antibióticos, ¿vale? Pero ¿por qué no puede tener fiebre? Si la fiebre es parte de la resolución de la enfermedad, ¿le vamos a suprimir la fiebre? Dejémoslo que tenga fiebre, un adulto, en una escala normal, que es en 38, 39, puede tener perfectamente. Eso es antitumoral, está haciendo fase de eliminación, está resolviendo inflamación, está haciendo inmunidad resolutiva. Esto es un concepto de 1950 aquí, suprimir cualquier respuesta febril. Entonces era la fiebre parte de la enfermedad. No, parte de la salud. Estos conceptos nos habilitan a hablar en ese sentido de la fiebre resolutiva, no de otras fiebres disruptivas, prolongadas o de patrón nocturno, no. De la fiebre típica de fase aguda. Y entonces, en la fase de precancerosis, es una inflamación no resuelta, con un perfil, bajo perfil clínico, con mucha fatiga, agotamiento,
y sobre todo baja de temperatura, más una gastritis crónica o una mastopatía BRAF 3 o una prostatitis crónica. Este es el perfil precanceroso. Está en fase de eliminación. El reto, ¿cómo detectarlo? No tenemos todavía marcadores moleculares, perfiles inmunológicos para hacerlo, pero existe. El hecho de que no lo podamos tipificar no quiere decir que no exista. Lo que no vemos o sabemos que existe también es importante. Vale, entonces los retos en oncología integrativa hacia el 2030, ¿cuáles son? En precancerosis tenemos 1 de cada 3 pacientes. Detección precoz y activar la fase de eliminación. En postcáncer, el 70% de los pacientes tienen supervivencia. ¿Qué hay que hacer con ellos? Darles calidad de vida y sacarlos de la fase de escape. Llevarlos a la fase de equilibrio. Y en el cáncer tendremos 29 millones nuevos de casos. Calidad de vida, o no, 29, calidad de vida, inmunoprotección en la fase de escape mientras están recibiendo los tratamientos centrados en la destrucción del tumor y luego migrar al equilibrio en la poscancerosis para evitar la recurrencia y el deterioro. Entonces, al final son 2 resúmenes, uno destruir la malignidad y el otro potenciar la benignidad. Es un nuevo paradigma que nos enseña que en el organismo tenemos también este punto, la salud. Es la salutogénesis. Entonces, probablemente ahora tengamos que, mientras migramos de un paradigma a otro, hay que ir combinando los métodos hasta que este otro se potencie y se desarrolle a un nivel tan alto como este llegó a ser. Pero ya está en obsolescencia. Pero lo que tenemos. No quiere decir que esto no exista, que se pueda aplicar y que tendremos que ir hacia ese modelo. Aquí de la N, cuanto más alta mejor, aquí la N igual a 1. Entonces, ¿cómo vamos a cuantificar y a comparar los niveles de alta exigencia de evidencia? ¿Dónde van a quedar? Además, cuando están comparando dentro de un tumor 30 perfiles y cada uno un perfil diferente con que estamos comparando. Entonces, todas estas metodologías tendrán que revisarse hacia el futuro en este nuevo paradigma. Para terminar, simplemente voy a poner el foco en lo que es el microentorno tumoral. Muy importante, toda la regulación de la expansión del tumor a través del microentorno. Por el microentorno se entiende la progresión tumoral, no por la cascada activada de oncogenes, que incluso no se ha encontrado el oncogen que activa la cascada. Es un factor de entorno peritumoral. Simplemente en el organismo tenemos forma y células, la emergencia en la complejidad y la subemergencia, y esto hace que haya un crecimiento limitado. Cuando hay pérdida del principio de forma, hay un crecimiento ilimitado. Entonces, ¿qué no funciona? La apoptosis, la muerte celular. Ahora tenemos 14 tipos de muerte celular. La necrosis, la más importante, luego las programadas apoptóticas y no apoptóticas. La apoptosis es el prototipo de la muerte celular específica que está creando espacio. Elimina la clona errada, de modo que desocupa el espacio, libera el espacio. Es el cincel del escultor. En la división celular, cada línea de descendencia deja de parecerse a la línea progenitora. Y esto va en deriva progresiva abierta, y es la inestabilidad tumoral. La inestabilidad tumoral, y vemos esta progresión geométrica, es la ocupación del espacio. Aquí hay un arquitecto, aquí simplemente hay personas poniendo ladrillos. Y no caberíamos en esta sala, ni podríamos utilizarla funcionalmente. Y este es el que, entonces, es el constructor. Y los materiales de construcción están en el sitio equivocado. Es otra ya dimensión de la oncogénesis. ¿Cómo ocurre esto? Pues ahora se habla de la sociología celular. La disposición en polaridad ápico-basal de las células unidas a otro con una complejidad de caderinas bastante importante. Y esto mantiene el perfil. Cuando se pierden estos puntos de unión complejos, entonces la célula pierde polaridad vertical y pasa a una polaridad horizontal.
en la cual adquiere capacidades invasoras. Esta es la transformación epitelio-mesenquimal. Actualmente se ha publicado un estudio en el que se ha conseguido, en condiciones in vivo, de revertir la transformación mesenquimal en epitelial. Vale, entonces es muy compleja la membrana, la matrix extracelular, la membrana y la complejidad espacial y la unión de estas células más las fuerzas. Aquí ya estamos hablando de fuerzas. Fuerzas invisibles, mecánicas que actúan sobre el tejido. Por inflamación, por fibrosis, por múltiples factores, deterioran generan nuevas fuerzas espaciales que dan cambios en la morfogénesis, en la arquitectura celular. Es la biología de la mecanotransducción. Veamos unas células mamarias epiteliales en un contexto blando. Quedamos sano de matriz extracelular y las fibras colágenas. Esto es un contexto tumoral. Por eso cuando tocamos tumor, y lo podemos diagnosticar por textura, es pétreo. Son resultados de los fibroblastos asociados a tumor generando este tipo de fibras. De la biofísica del tumor, ya entramos en otro campo, que ya ni siquiera es biología, ya es físico. Y esto es lo que quiero señalar. Aquí está conectividad, importante la transformación, porque ha fallado este sistema y la muerte por anoiquis. Salutogenéticamente, cuando una célula pierde integración, el sistema es capaz de eliminarla por anoiquis. Anoiquis en griego es pérdida de la casa. Y a nivel disruptivo va aquí, la transformación neoplásica. ¿De qué depende que actúe la anoiquis o no? Temas a resolver. Probablemente en el futuro podamos establecer más relaciones en todos estos conceptos, encontrar una vía clínica terapéutica de acceso y de comprensión a este nuevo nivel en el que estamos entrando en el siglo XXI. Aquí, en el New England del 2015, esta doctora decía que la pérdida de la geometría fractal puede ser el paso temprano en la oncogénesis. Inversión de paradigma. No es del centro a la periferia, sino de la periferia al centro. Y quizás las mutaciones que nosotros vemos son un resultado más que una causa. Importante. New England, 2015. En una bibliografía. Y Steiner decía en 1917 que el cáncer es la catástrofe de la forma. Difícil de entender hasta ahora que vemos todo este desarrollo de conceptos espaciales en la morfogénesis. Este es un órgano espacialmente y esto es lo que el entorno peritumoral. Pues si les presento, si no están cansados, les presento un caso clínico. Es esta una mujer de 37 años que con hábitos bien, regulares, deportivos, dietas bien, se diagnostica un tumor de melanoma maligno, estadio 4, en el 2011, con metástasis cerebrales, con una metástasis de ovario de 80 por 70 por 63, de color negro azabache, una metástasis en mama, una metástasis en pulmón y en adenopatías ciliares y axilares. Bien, y la paciente entonces hace la primera línea del momento, sin ningún resultado, y aparece el estudio, fase clínica 3 de inmunoterapia. Entra en el estudio en mayo del 2012, comienza ipilimumab. Le toca el brazo de la monoterapia. Había otro que era pembrolizumab y ipilimumab. Y le toca el brazo de la menor cantidad de dosis. No de 10, sino de 3. 4 dosis, una por semana, de 3 miligramos por kilo. En un estudio multicéntrico de 831 pacientes, 88 hospitales, 21 países, 6 hospitales en España, 3 en Barcelona. Había 11,4 de la población, era local de allí.
El paciente tenía una excelente tolerancia sin ninguna reacción adversa a las 4 dosis de ipilimumab. Las reacciones más importantes eran diarrea y neumonitis. Tenía un índice Karnofsky de 90. Esta paciente, aquí, al cabo del año, tenía una remisión morfometabólica por PET en agosto del 2013. Y ha estado libre de enfermedad hasta ahora. A la paciente le hicimos tratamientos con muérdago, intravenoso a dosis bajas semanalmente hasta el 2013, después 2 veces por semana, del 2013-14, al 15 pasamos subcutánea y desde el 17 no hace ningún tratamiento. El paciente tiene calidad de vida perfecta. Yo le recomendé, ves de nuevo a darte de alta en el sistema laboral y vuelve a trabajar. Estás muy bien, puedes hacerlo. Fue, se dio de alta, fue donde trabajaba y dijo, uy, ¿yo qué hago aquí? No, había cambiado la perspectiva de vida totalmente, no entendía nada de la locura del... y se fue a ser voluntaria en la Liga de Oncología, en apoyar, acompañar a pacientes a los hospitales y acompañar, tenía una pensión, volvió a su coger su pensión y va y acompaña a los pacientes en el proceso. Este estudio, claro, aquí a los 5 años, los que habían recibido solo ipilimumab vivían el 25%. Y aquí, las libres de aquí, a los el 8%. Aquí era, sí, sobrevida con ipilimumab solo. Y aquí, progresión libre de enfermedad. Con ese solo fármaco en monoterapia, solo el 8%, ¿vale? Este es otro caso rápido que les comento. Es un hombre de 79 años, con un índice Karnofsky de 100, cáncer de colon estadio 4, más metástasis de pulmón, un nódulo en el hígado de 26. Pues abril, primera línea FOLFOX, va a cirugía, resección a metastectomía del hígado, nódulo de 6 milímetros, del 4 al 9 al 5º mes. Y comenzamos el Viscum todo el tiempo por vía subcutánea en su casa, se lo aplicaba. Hace la resección en septiembre del 2011. Termina aquí el FOLFOX en el 10 del 12 por un PET, una segunda recidiva en hígado. Le hacen una segunda intervención al ser metástasis única accesible técnicamente. Y aquí pues sigue con el FOLFOX, postcirugía, neoadyuvante, hasta el 4 del 13. Del 4 del 13 hasta ahora, hay que poner aquí al 2022, está en remisión completa. Ya no hace nada de muérdago desde el 2019. Calidad de vida estupenda. Durante todo el tiempo. Antes y después de las cirugías. Antes y durante de la quimio. Después de las quimios. Esto era lo que tenía para compartir con ustedes. Muchas gracias. Y por su atención, a ustedes por estar ahí detrás de las cámaras. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, doctor Botero. Siempre es un honor tenerlo y sobre todo la buena disposición que usted tiene para transmitirnos con los conceptos y el conocimiento de la oncología integrativa. Si alguien necesita hacer alguna pregunta, doctor Botero, para contestar, estamos usando este aparato o nos dejamos un poquito en libertad de acción en honor a la hora para compartir, digamos, en un ratito. Sí, doctor. Para que no tenga el micrófono. Este micrófono, pues yo tengo buena voz. No, pero no importa. Ya. No, yo quería hacer una pregunta, claro. Yo lo felicito por su charla, Gracias, doctor. porque realmente tenemos una visión muy parcial cuando atendemos a los pacientes de cáncer. Y claro, todo lo que es la etapa prediagnóstica, usted muy bien lo ha mencionado, todos los factores sociológicos, anímicos, etcétera. Bueno, nosotros como
yo soy cirujano de cáncer, no lo podemos mejorar, ni controlar. Pero el tema de que el paciente se diagnostica, ¿no es cierto? Se trata, bueno, algunos con criterio paliativo, otros con criterio curativo. El misterio de por qué esta célula que está aquiescente post tratamiento de repente brota y aparece la metástasis. Entonces la pregunta es la siguiente. Un paciente que ha sido tratado, bueno, la recomendación suya, lo que veo, ¿no es cierto?, es que el muérdago debería ser utilizado desde el momento que el paciente se diagnostica, ¿no es así? No sé si en todas las etapas, si en la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, adyuvante, neoadyuvante, así como ahora ya, digamos, estamos en esa situación en que prácticamente todos los pacientes están con neoadyuvancia previa a la cirugía. Pero una vez que el paciente sale de su terapia y ya se considera que está sano, entre comillas, el 50% recae a los 2 años, ¿cuál sería su recomendación desde el punto de vista de mejorar la inmunidad? Sí, sería el Viscunalbum, es el que se puede aplicar en todas las fases. En las fases prequimio, durante la quimio y postquimioterapia, sobre todo. Los pacientes nos llegan después de los tratamientos, justamente. No es la fase ideal, pero ideal es el momento en que llega el paciente y está dispuesto a hacer o buscando una nueva intervención en su vida desde el punto de vista de la salud. Entonces, la propuesta es, después de terminar todos los tratamientos oncológicos activos hospitalarios, iniciar el Viscum perfectamente. Puede ser en esa fase, con la idea primero de darle calidad de vida. Es la primera idea y sus efectos clínicos se van a notar al cabo de 3, 4, 5 meses. Hay un cambio importante en esto. Luego, con el uso más continuado, buscamos recuperar su inmunidad. La linfopenia, la neutropenia, la leucopenia, estos factores hematológicos son de más lenta recuperación. Siempre queda un freno medular. Y con el tiempo también queremos llevarle su temperatura a unos niveles más o menos circadianos, más altos por la tarde que por la mañana. Y por la mañana que vaya elevando hacia 36, 36,3, con 5, y es muy lento en recuperar el perfil térmico, porque el paciente 14 años antes ha entrado en la fase de equilibrio en un descenso de su temperatura. Y es difícil recuperarlo. Aquí recurrimos a otros temas a nivel de enfermería, de mejorar aplicaciones de calor externas. Y también enseñamos en casa a los familiares a que hagan diluvios, baños calientes, aplicaciones térmicas con calor húmedo sobre el abdomen, sobre los riñones, sobre las áreas frías, para recuperar su temperatura. Entonces el calor se convierte en un tema central de recuperación, en el cual puede participar el médico con el Viscum, las enfermeras y los familiares. Y esto va animando al paciente a transformar su perfil. Y le va dando, lo va empoderando, el paciente comienza a alimentarse mejor, comienza a caminar, a buscar ya una rueda virtuosa de salud. Sale del círculo vicioso de la enfermedad. Yo diría que el Viscum, o mejor, el calor, es el punto de giro de un ciclo vicioso a uno virtuoso. Entonces, es muy importante. Por eso se utiliza ahora la oncotermia. Las nanopartículas sembradas intratumoralmente y calentadas externamente con infrarrojos consiguen 70 grados centígrados y destruyen el tumor, preservando el entorno. Es el calor el que tiene la clave del cáncer. Por decir algo, el cáncer comenzó en la Guerra Fría, después la segunda mitad del siglo XX. Es una enfermedad fría, del frío, y utilizamos estrategias de frío. Entonces, es el calor. Es muy importante, la nanotermia ya vendrá, y hay una cantidad, con partículas de hierro, de hematite, de oro, en miles de modelos, ya totalmente fase 1, fase 2, están esperando entrar a fases clínicas, una fase ya más clínica, competir con algún otro fármaco conocido. Entonces, pero bueno, de momento no se dan las licencias, no se sabe qué va a pasar, en fin.
Está detenido todo este proceso, pero vendrá. Porque es el calor el que va a curar. Perdona, yo no quiero abusar de su... Adelante, doctor, bien puede. Bueno, me hace mucha valor lo que usted dice, porque nosotros, por ejemplo, hacemos un tratamiento para la carcinomatosis de cáncer gástrico con un índice peritoneal bajo, que justamente la carcinomatosis es por el problema de la decaderina, ¿no es cierto? Con quimioterapia intraperitoneal hipertérmica, con quimioterapia a 43 grados, Ramártico a 0,1 durante 1 hora, así que me está abriendo la mente. Exactamente. Pero yo la pregunta que me hago, oye, el paciente se curó después de una terapia oncológica y el Viscum lo da en forma permanente, ¿por cuánto tiempo? Este paciente, como hemos visto, se lo doy por 5 años, por ejemplo. 5. Después de todos los tratamientos, el primer año, el tercero y el quinto sabemos que son los de mayor riesgo. En el primer año, el tercero y el quinto hago una pauta de 3 veces por semana ininterrumpida. El segundo y el cuarto año hago descansos entre medio, siempre guiado por la respuesta en la curva térmica. En el estado general, el estado de ánimo y el hemograma. Esto nos da una valoración global. Y sobre eso tomamos las decisiones de subir, bajar, interrumpir. 5 años sería muy buen periodo. El problema es quitárselo, porque lo deja y baja un poco su perfil. Dije, no, yo quiero volver. Vale, vamos a volver 2 o 3 meses por año, simplemente a hacer un recordatorio. Y dentro de 7 a los 2 años probamos dejarlo hasta que no lo necesite. Tengo una paciente que no se le ha podido quitar, con neoplasia ovario estadio 4, lleva 20 años. Y tiene mayor ya, muchas obligaciones familiares y tiene que dar mucho perfil físico con nietos y trabajo y demás. Y es que cuando yo me lo quito no llego a mitad del día. Y hace solo 2 por semana, descansa 4 meses al año, pero ya le da su calidad de vida. Entonces es muy individual y si el paciente solo quiere 1 año, pues 1 año. Todo es beneficio. Doctor, muchas gracias por la presentación. Gracias. Tengo muchas dudas, pero una de ellas es cómo distinguir las diferencias, porque he visto que hay distintos tipos de Viscum. Sí. Por ejemplo, hay Elixir A, MP, Sí. y para poder distinguir esto, las indicaciones... Sí. El Elixir A, M y P. Tenemos el Avietis, el Pini y el Mali. Tenemos 2 coníferas y un árbol deciduo, el Mali. En principio, también en el P tenemos más concentración de lectinas que en el M y en el M que en el A. El A es el que menos concentración de lectinas tiene y es el que va a dar la reacción local y la eosinofilia como marcador de saturación de dosis. Entonces, el A lo damos en pacientes que tienen un perfil alérgico inflamatorio importante o una enfermedad autoinmune de base. También tiene algunas indicaciones topográficas, los esfera ORL. Luego el M, que es el de la mitad, el Mali, que se cree en el manzano, va más a tumores de mama y también tiene un perfil más digestivo. Luego el P, que es el Pini, tiene más concentración de lectinas que todos, con diferencia. No sé si usaban sarcoma, melanomas, rastro ovárico, pero es relativo, no son pautas rígidas. De hecho, un paciente, si tú lo tienes con A, ya ha superado la fase de alergia, lo tolera, no sube bien la curva térmica, lo puedes pasar a P, para subirlo más. O si está muy estimulado, produce temperaturas de 37, lo bajas a M, para llevarlo en una temperatura regulada. Ojo, no da fiebre, da hipertermia, no da fiebre. La fiebre es un síndrome, la hipertermia es un signo. No hay confusión. En caso de quimioterapia y neutropenia, no hay confusión. Sí hay una reacción térmica inducida por el Viscum. 1, no da malestar general.
Es una hipertermia asintomática compatible con vida normal. Y segundo, dura 24 horas. Se acabó. Es circadiana. Si dura más de 24 horas, el paciente tiene escalofrío y o deterioro del estado general, cuando me lo dicen por teléfono, a urgencias. Tiene una neutropenia febril grave. ¿Vale? No hay confusión en ningún momento. Doctor Botero, tenemos algunas consultas hechas a través del chat. La doctora Natalie López, de la ciudad de Concepción, hace la siguiente consulta. Valor de la dieta antiinflamatoria como coadyuvante en terapia con Viscum Album. Muy importante todo lo que sea complementario. Al tema hablamos del tema de la disbiosis, hablamos de la permeabilidad intestinal, sobre todo en estos tumores en la esfera digestiva y genitourinaria también. Entonces es muy importante hacer, no hemos hablado de ello, pero es muy importante, además es un acto cotidiano que tiene mucho impacto en la salud en la enfermedad. Sí, hay que hacer una corrección de hábitos, actualmente hay una mala nutrición por exceso, hay unos perfiles de obesidad crecientes en la población y un consumo de alimentos de muy mala calidad. Entonces es muy importante un alimento fresco de proximidad, si puede ser de agricultura ecológica mejor, o de entornos más cercanos y con un balance de crudo cocido. El paciente hipotérmico no tolera muy bien el crudo, sobre todo en invierno, en verano sí. Entonces, introducir calor. Lo que nosotros recomendamos es ayuno intermitente, que es un patrón bastante estudiado de ayuno. Recomendamos la última cena a las 6, 7 de la tarde, que sea vegetariana, pero que durante el día y que la principal comida sea la de la mañana, recomendamos pescado azul, mediodía, carne, pollo, por la noche, última cena vegetariana a las 6. En ese 6 a 6 de la mañana es un tiempo para que el intestino se repare, para que la célula de Panet recupere las criptas y recupere la integridad de la membrana. También lo asociamos a cambio de la microbiota, damos probióticos también, pero es muy importante esta pregunta. Sí, gracias por hacerla, porque me permite hacer este adendum en la visión global del... Muchas gracias, doctor. Hay una consulta hecha por Claudio RC. Dice, ¿a qué se refiere con perfil térmico? ¿Cómo y dónde se mide la temperatura? Muy bien, la curva de temperatura se toma bajo la lengua, es sublingual, con un termómetro, si hay de mercurio, si no los eléctricos. Se toma bajo la lengua por la mañana, temperatura basal. No más abrir los ojos, tomar la temperatura basal de la mañana. 12 horas más tarde, tomar la temperatura sublingual. Registrarlas, si puede ser en un Excel, mejor. Sino que el paciente va haciendo un registro de mañanas y tardes y que saque promedios mensuales. Al final del año comparas promedios mensuales o promedios semestrales y puedes ver desviaciones de una décima. Permite captar muy bien la evolución. Yo recomiendo gráficas si el paciente tiene recursos tecnológicos, hacen unos Excel, azul por la mañana, rojo por la tarde y tenemos récords de 1 o 2 años y vemos la evolución de la curva de la temperatura, las dosis de muérdago, las intervenciones. Incluso si un paciente está muy estable en su perfil térmico y de repente le cae, hay que hacer los marcadores tumorales. Va a ser una metástasis. Perfecto. Y finalmente la última consulta dice lo siguiente. Cuando se habla de un incendio oncológico, por ejemplo, un cáncer de mama, ejemplo, un cáncer de próstata, está indicado el uso de Viscum Album. No entiendo. ¿Qué tipo de Viscum utilizaría en ese caso? No entiendo el concepto de incendio. Una facilidad de crecimiento. Una expansión. Crisis visceral le llaman también, como que el tumor se incendia. Vale, se expande, se acelera. Claro, aquí lo ideal sería un endovenoso para poder estar a la altura de las circunstancias. Es una de las indicaciones del endovenoso. El endovenoso, el estudio fase 1 que he presentado, se hizo con Elixor-M. Por vía subcutánea, es decir, la
inflamación oncológica va en tren y con subcutánea vas en patinete no eléctrico. Hay un desfase grande. Por eso la vía para salir al encuentro es la endovenosa a dosis altas. Incluso pueden ser cada día, de 500 miligramos, 600, hasta llegar a 1000, 1500 y luego 3 por semana. Esto es más o menos proporcional a lo que está aconteciendo. Muchas gracias, doctor Botero. Nuevamente, las felicitaciones por el Muchas gracias. de todos sus conocimientos. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a ustedes también por el tiempo y esperamos de alguna forma encontrarnos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias.